Bienvenidos a su programa Ideas Geniales. Hoy hablaremos sobre los periódicos y el periodismo y me acompaña para ello Isabel Revuelta. La producción es del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y de ADN 40 y hablaremos de estos temas que tanto nos inquietan. La información, la distribución de las noticias. ¿Por qué es una idea genial el periódico, Isabel? El periodismo es actividad que entendemos actualmente como difundir información para que la población pueda hacer un análisis sobre esa información. Parece una idea genial. Es una idea que sin duda a lo largo de la historia fue dada primero de boca en boca. Llegaban, puedo citar, en la Edad Media llegaban los juglares a estas ciudades amuralladas y entre bromas y de manera jocosa y de manera anecdótica contaba todos esos acontecimientos que pudieran ser relevantes para la comunidad. Ya no quiero entrar tampoco en Grecia y en Roma, donde eran también importantísimas. A lo que quiero llegar, Gerardo, es que cuando tú tienes el poder de informar, implica una gran responsabilidad. Qué importante es que informes de manera veraz, porque entonces ese análisis y esa toma de decisiones que la ciudad puede hacer con esa información me es muy relevante. Y la información ha sido una necesidad desde los tiempos más antiguos. Las palomas mensajeras, las señales de humo. En Perú en el siglo XV había relevos. En el año 490, antes de nuestra era, en la batalla de Maratón, uno corre y le da la noticia al otro y le da la noticia al otro para llegar a decir ya ganamos o ya perdimos una guerra. Sí, en efecto, siempre ha sido esto. Quizás el primer periódico del que se habla es la Diurna Urbis Acta de Julio César, que era un periódico que estaba obligado a publicar el Imperio Romano para hablar de noticias de matrimonios, de defunciones, de medidas del Senado, y se difundía permanentemente. Creo que es el periódico más antiguo del que tenemos noticia. Y brincando, si me permites, en la historia, ahora que hablabas de los correos y hablabas de palomas mensajeras y yo de juglares, ¿te imaginas qué importante fue para el Imperio Mexica tener a los llamados tamemes? Todos los rincones del imperio estaban unidos por esa información que llegaba, no nada más por los productos que se comerciaban, sino esa información. Y es a través de esa información que en 1519 empezaron a llegar a oídos de Moctezuma Xocoyotzin que unas montañas que flotaban, los barcos, habían llegado a las costas de ese imperio. Estaban hablando de algo importantísimo, de una información que era vital, y por esa información es que Moctezuma mandará a los emisarios a disuadir a los conquistadores. Pero regresando al tema del periodismo, Gerardo, esa información y esa responsabilidad hoy por hoy la podemos situar como ese cuarto poder. ¿Por qué? Porque una sociedad que no tiene ese poder de la información, es una sociedad que no está tan avanzada. El periódico como tal se dispara o se vuelve un instrumento de primera necesidad a partir de 1438, que Gutenberg trae la imprenta a Europa. Y uso la palabra trae la imprenta, porque la verdad es que todo indica que los tipos, las placas e incluso los tipos móviles que le atribuyen a Gutenberg eran ya bien conocidos en China antes. Pero bueno, Gutenberg la trae en 1438 Occidente. y empiezan a imprimirse notas y gacetas. La gente empieza a comprar los buhoneros de esa época y empiezan a vender ya notas escritas, boletines, hojitas en que la gente dice, págueme y se informa. Pero es a partir de la imprenta que esto empieza a convertirse y el periodismo toma vuelo a partir de esa fecha con la imprenta. Porque además los recursos que puede utilizar ese periodismo, hablas uno importantísimo, que es el escrito, pero antes era el auditivo, el visual incluso, cuando lo haces, lo puedes hacer incluso en esas llamadas representaciones, hoy en día se llaman performances, pero bueno, eso ya está como demasiado especializado. Pero cuando tú tienes un escrito, hablas de la imprenta de Gutenberg y estás hablando de estos libros que empiezan a imprimirse, pero no nada más los libros, sino pequeñas hojas de lo que sucedía, de lo importante, digamos, lo que iba a suceder en ese día, qué iba a llegar, los anuncios de la autoridad, los anuncios civiles, en fin, empieza a darse una cosa muy importante en el periodismo, Gerardo, y me gustaría discutirla contigo, la independencia de la información, porque la veracidad de una información que no proviene de esa independencia del periodista, del que la está informando, hoy por hoy es una de las carreras más solicitadas en el mundo. Y hoy por hoy es cuando más se le cuestiona esa independencia y esa veracidad. Por supuesto. Y déjame hacer un dato histórico antes de retomar tu tema. El periódico, como periódico que sale cada cierto tiempo, más antiguo de la historia, es un periódico sueco
no conozco, no sé pronunciar el sueco, pero se llama Boletín de la Información de 1645. Y es el más largo de todos. Desapareció hasta 2006, o sea, hace poco. Increíble, Hace poco increíble. desapareció el Boletín de la Información en Suecia. Claro. Es el primer periódico que sale cada cierto tiempo, porque había panfletos, había cosas clandestinas, había una gran cantidad. Pero a partir de 1645, este periódico sueco es el primero. Tú dices, sí, es importante que haya una libertad de expresión, pero esto no se alcanza sino hasta la Revolución Francesa, cuando usted puede decir lo que usted quiera. Y Napoleón estaba aterrado con esto. Claro. Bueno, primero los jacobinos con Robespierre, Totalmente. pero luego Napoleón. Napoleón decía, le temo más a 3 periódicos Claro. que a 100,000 bayonetas, decía Claro. Napoleón. Y clausuró 60 periódicos. Porque tú estás subrayando la libertad de expresión y una libertad de expresión que no se logra sin esa independencia. Independencia es el que con recursos propios da esa información. Cuando tú no dependes de los recursos de ningún gobierno, tú das una información veraz. Y hablabas de la periodicidad de esas publicaciones. El periódico, pero también después se especializa por temas, que es encantador. Los semanarios, las revistas. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a necesitar esa información especial, pero independiente. Eso es bien importante subrayarlo en este periodismo. Yo te decía que actualmente es el cuarto poder, lo sigue siendo todo el siglo XX, porque tú puedes tirar, puedes manipular, puedes hacer propaganda. El periodismo cae en la manera más terrorífica para hacerle daño a una sociedad cuando se convierte en propaganda política, mentirosa, desviada, tendenciosa, y podemos hablar de todas las fallas de ese periodismo. Ahora, tú usaste un adjetivo, veraz. El problema es que cada grupo saca su propia verdad. Y es lo que molestaba a los jacobinos y lo que molestaba a Napoleón. El grupo tal decía esto, el grupo En el tema tal decía político. aquello. No, y sacaban sus panfletos y sus boletines y decían, la información tiene que ser una y yo la voy a controlar. Yo tengo que centralizar esa información, porque si cada periódico da su verdad, estamos metidos en un problema. Por supuesto que eso no se vale. Y se vale que cada quien dé su versión del mundo, y por eso la censura es uno de los grandes temas de la historia. ¿Cómo se ha censurado en los tiempos más antiguos? No hablo solo de los periódicos, hablo de toda la información. Tú no puedes decir más que lo que yo te autorice que digas. Claro. Uno de los primeros periódicos de Francia fue impulsado por Luis XIII, pero la idea de esta gaceta, fue el nombre, era que se distribuyera la información que Luis XIII y el cardenal de Richelieu, su primer ministro, Claro. iban palomeando. Iban palomeando. Hoy en día en México, por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución prohíbe la censura. Vamos, poco después, en 1948, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU dice, señores, libertad de expresión como se quiera y a donde llegue, dice el artículo 19. Porque esa libertad de expresión lo que hace es hablar de una salud, de una democracia, de una sociedad. Yo me pongo a pensar en el periodo, por ejemplo, en el periodo del Porfiriato. Durante los 30 años del Porfiriato podemos hablar de muchos periódicos. El Hijo del Aguizote es el más conocido, que fue censurado absolutamente. Pero no nada más te censuraban el periódico, te asesinaban, eras perseguido. ¿Por qué? Porque claro, lo que tiene la sociedad en contra del poder o ese contrapeso que significa la sociedad ante el poder, tiene mucho que ver la prensa y tiene mucho que ver los medios audiovisuales y tienen mucho que ver después en siglos, en décadas posteriores el radio y demás, porque es tú como sociedad civil cómo puedes cuestionar y poner tus límites a ese poder que no está haciendo lo que tú estás necesitando. Y cuando estoy hablando de la censura del Porfiriato, es impresionante ver cómo la paz de los sepulcros incluso se vuelve no nada más para los políticos, sino también todos aquellos independientes de la sociedad civil que, como los hermanos Cerdán en Puebla, imprimían, o como los hermanos Flores Magón, imprimían con sus recursos para hablar del régimen. Ojo, no me está gustando lo que tú estás haciendo, llevas 30 años en el poder. Y qué casualidad que es en una entrevista nuevamente de ese cuarto poder, la entrevista Díaz Krillman a este periodista estadounidense, en donde en 1908 dice Porfirio Díaz, yo estoy listo de ya dejar el poder. Y no es cierto, no fue veraz, estalla la revolución. ¿Cómo importa que ese poder de la sociedad esté completamente libre del poder de facto? Ahora, y antes, esto es los periódicos, pero luego viene la televisión y ahora Claro. son las redes. Las redes sociales son influyentísimas, pero digamos, son hijas y nietas de los periódicos. El periodismo como tal, el periodismo profesional, surge a finales del siglo XIX. Tú mencionas un caso de México ya a principios del siglo XX, pero en 1894, uno de los grandes casos en que el periodismo hace sentir su poder es el caso Dreyfus.
cuando Emilio Solá publica Yo Acuso, diciendo, señores, estos señores que han falsificado toda la información sobre el teniente Dreyfus es falsa. Le han atribuido cosas que no son y solo porque es judío lo quieren condenar. Claro. Y se levanta Francia y se parte en dos Francia. Finalmente van a exonerar al teniente Dreyfus, pero ahí el periodismo hizo sentir que pesaba, que contaba. Y después del siglo XIX ya entran los grandes magnates y se vuelve un negocio. Joseph Pulitzer, William Hearst, todos estos grandes señores, varones del periodismo, hacen valer su poder. Y el dirigente político tiembla frente a ellos. Tiembla al grado, Gerardo, que podemos ir a una muestra de lo que es ese poder del periodismo. Y te pongo el ejemplo brevemente del famoso Garganta Profunda. Cómo el escándalo del Watergate es en las oficinas del periodismo del Washington Post, resulta que estaban la gente del presidente Nixon en la década de los 70 estaban haciendo espionaje, algo que era inusitado en la sociedad estadounidense. No era posible que el poder estuviera vigilando a la sociedad. Eso resquebraja la presidencia es uno de los elementos más importantes del periodismo bien llevado, con independencia, sin censura y para lo que está hecho, para denunciar y para contraponerse a ese poder de facto. A mí el caso del Watergate con respecto a los periodistas, no recuerdo el nombre de los dos periodistas, sería interesantísimo recordarlos. Porque, bueno, hay películas. Claro, eso hay un Dustin Hoffman me viene a la mente, pero olvidé el nombre, pero es cuando el periodismo... Es el Washington Post. Sí, el Washington Post. Es el Washington Post el que sacuda, en efecto, totalmente, y tira a Nixon. Pero hemos visto muchos casos así, y hay periódicos muy influyentes. El de mayor tirada, sin embargo, no es el más influyente. Es un periódico japonés que se llama Yomiuri Shimbun. Empezó a tirar 14 millones y hoy está muy reducido, tira 9 millones de ejemplares al día. Por supuesto. El periódico más pesado no es el Washington Post al que tú aludías. El periódico más pesado que se ha editado fue en 1987 y fue el New York Times del domingo. Pesaba 6,5 kilos. La edición había que cargar una bolsa para llevarte el periódico cargando. Y yo creo que el más influyente, todos los periódicos tienen su grado de influencia, el Boston Globe y muchísimo para la pederastia, en fin, muchos otros, y que han sacudido y que siguen sacudiendo. El New York Times es quizás el periódico más influyente del mundo. Tiene 132 premios Pulitzer ganados. Que el premio Pulitzer, hay que decirlo, es ese premio que se da justamente al quehacer de un periodista. ¿Por qué? Porque es una investigación que hace una diferencia en la sociedad. Puede ser denuncia, puede ser informativa, puede ser, imagínate el COVID sin el periodismo. El tiempo no se nos viene encima, pero yo quería comentarte que los tiempos alcanzaron al periodismo. Hoy en día es impensable un periódico de 6 kilos, porque además para el ambiente, para el papel, es impensable. Y los medios de comunicación han evolucionado también y tenemos en el teléfono las noticias. Aquí tengo y otra que a mí, New York Times. Claro, y el Washington Post o el The New Yorker. Post no lo tengo. Yo tengo el de New Yorker, me gusta recibirlo en mi teléfono, en mi computadora. Y a lo que voy también es los podcasts. Ahora un periodista con una gran trayectoria puede hacer un podcast y tú lo escuchas a la hora que quieras. Se nos acabó el tiempo, Gerardo. Solamente déjame decir que este año el premio Pulitzer, que está dotado de $15,000 y una medalla de oro, lo ganó una mexicana, Cristina Rivera Garza. Y que tenemos que mencionarla sin duda, de manera inevitable. Claro. Gracias, Gerardo. Gracias por habernos acompañado.